Este vídeo es muy importante, sobre todo si estás esperando el bull run, que en principio debería llegar para finales de este año, en principio. Pues este vídeo es súper importante porque puede ser que el bull run no sea tal y como estamos esperando. Y esto te lo digo porque he estado investigando bastante sobre este tema y he encontrado información sobre unos datos, unas cosas que vamos a ver ahora y que podrían indicar que el bull run no va a ser o no, podría no ser como estamos esperando. Así que nada, vamos a ver toda la información que es muy importante. Si estás esperando el bull run, quédate a ver esto porque te puede cambiar un poco la perspectiva. Yo, como siempre te digo, simplemente pues vamos a compartir la información y que cada uno haga sus propias investigaciones. En primer lugar, vamos a comentar cómo está la situación. Tenemos a Bitcoin en una zona de máximos históricos, superándolo con creces desde el anterior. Tenemos también los memes, la meme coin season explotando desde hace ya bastante. Tema de las memes de Solana, tema de Bonk, Pepe, Dog with Hat. Han salido un montón de memes que se han colocado en el top 100 del ranking de criptomonedas, lo cual llama la atención porque ha roto totalmente el patrón, ¿no? De el típico patrón que era de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a las altcoins grandes, luego a las altcoins de low cap y luego memes, ¿no? Se ha roto totalmente y llevamos mucho tiempo con el boom de las memes. También tuvimos el boom en las memes de la red de Coinbase y han habido varios micro boom de memes en los últimos año y medio, te diría, ¿no? Luego también tenemos el tema de los influencers, y no me refiero a los que hablamos del mundo cripto, sino influencers fuera del mundo cripto que están tonteando con criptomonedas, ¿no? Véase el caso de Dallas, por ejemplo, ¿no? En el mundo hispano, pero han habido varios lanzamientos de influencers que han lanzado criptos y por, sin ir más lejos, hace unos días vi que el Andrew Tate también sacó una meme coin hace poco y bueno, o sea, que vemos que es una tendencia, ¿no? Que los influencers no cripto están dándole duro al tema del mundo cripto y esto lo veíamos también en el bull run anterior, pero parece ser que el bull run como tal de altcoins pues no llega y eso pues también ha roto un poco el patrón. También tenemos que entender que el retail está en las altcoins, es decir, el retail no está en Bitcoin como para que llegue a máximo histórico, eso ha sido por los ETF, pero a nivel del mundo cripto el retail está mucho más enfocado en las altcoins que no en Bitcoin ahora mismo, ¿no? Está claro que hay mucho maximalista que va a estar siempre en Bitcoin, pero a nivel general las oportunidades se cree que están en las altcoins, por eso el inversor normal está en las altcoins más que en Bitcoin. Es más arriesgado, pero la capacidad de ganar más dinero está ahí, por eso hay más gente metiendo las altcoins a pesar de que no hay altcoin season de momento. Ahora vamos a empezar con los datos que te voy a reflejar en pantalla y que cada uno saque sus conclusiones. En el caso de YouTube, esto serían las visitas en YouTube y está enfocado en el mundo anglosajón, ¿no? En el mundo inglés, por lo tanto, pues tiene bastante validez porque el mundo el hispano y las demás comunidades, pues lógicamente siguen lo que hace el mundo americano, ¿no? Y como puedes observar, en 2021, en el pico, cuando Bitcoin estaba, esta línea blanca es el precio de Bitcoin, y cuando Bitcoin estaba en máximos históricos, en 2021, las visitas de YouTube llegaban a los 4 millones de visitas al día. Esto es diario. Es decir, una absoluta barbaridad de visitas, ¿no? Aquí ves el pico. Esto es un pico, pero bueno, si te fijas, durante toda esta etapa
en la cual iba subiendo el precio y vemos cómo conforme iba subiendo las visitas y se mantuvo incluso por encima de los 3 millones en algunos picos después, o bueno, entre 2 y 3 millones esta franja de tiempo, ¿no? Y esto era cuando Bitcoin estaba en máximos históricos. ¿Qué está pasando ahora? Pues tal y como puedo observar, estamos en máximos históricos aún más que en 2021 y las visitas en YouTube no llegan ni siquiera a 1 millón en el día, ¿no? Por lo tanto, aquí hay claramente un indicador de que el interés por el mundo cripto todavía no es el que no llega ni siquiera a 1 millón. Por lo tanto, no estamos en la etapa de bull run altcoin season loco como estábamos aquí, ¿ves? Es que incluso, ya te digo, este periodo de aquí, en el cual estuvimos desde enero del 2021 hasta enero 2022, que fácilmente entre 1 y 2,5 millones de visitas, ese periodo no ha vuelto a aparecer desde entonces. Ha habido 3 picos, este en junio 2022, en diciembre de 2022 otro pico y el último pico que tuvimos en febrero, enero-febrero de este año, ¿no? Pero fueron picos que no llegó ni a 2 millones. Por lo tanto, esto nos indica clarísimamente que todavía no ha llegado el bull run. Esto es un indicador que no falla. Tú cuando veas que las visitas en los vídeos de YouTube empiezan a subir mucho, eso quiere decir que empieza el bull run. Y de momento no ha pasado. Eso no ha pasado desde hace ya prácticamente desde enero de 2022 que se acabó este momento. Así que este dato es muy importante a tenerlo en cuenta. De hecho, si miramos el market cap total del mundo cripto sin contar a Bitcoin, efectivamente es cierto que estamos viendo una subida del total, ¿no? Del market cap, que puede ser debido a pequeñas subidas, casos puntuales como por ejemplo el de BNB, que llegó al máximo histórico hace poco y ahora está en los $600. Pero el crecimiento desde el punto en el cual empieza a subir es de un 150% del market cap. Pero si nos vamos al anterior, vemos que la subida es de un 1129%, ¿no? Entonces, claro, es totalmente, absolutamente insuficiente esta subida, por lo tanto, no obedece a un bull run, a una altcoin season como tal, sino más bien, según mi opinión, a un daño colateral, a un efecto colateral de los ETF de Bitcoin. Eso ha derivado que ha entrado más capital en el mundo cripto y hemos tenido esta pequeña subida, pero esto no obedece a cómo se comportaría el precio en una altcoin season, en la cual deberíamos de ver cómo se rompen máximos históricos con relativa facilidad y deberíamos ver cómo se buscan nuevos máximos también con relativa facilidad. Eso no ha sucedido. De hecho, BNB rompió el máximo y ahí se ha quedado y para abajo, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El punto más importante, uno de los más importantes, que ahora te explicaré el que yo creo que es el más importante para explicar esto, pero el punto más importante que tenemos que entender hasta a este momento del vídeo es que la narrativa que ha hecho que el mercado haya subido, en especial Bitcoin, es los ETF de Bitcoin. Es decir, una noticia totalmente artificial que ha inflado el precio del activo y como daño colateral, pues ha afectado a algunas altcoins que se han visto beneficiadas ligeramente, pero tampoco ha sido una barbaridad, ¿no? Esta es la narrativa principal que ha hecho que esto suceda. Por lo tanto, puede ser que la narrativa de los ETF de Ethereum afecte de igual manera a las altcoins como lo ha hecho el de Bitcoin, pero en mayor proporción, porque Ethereum está más conectada
conectado con las altcoins, ¿no? En cierto modo. Tiene su ecosistema con un montón de monedas y tal. Entonces, Ethereum está más conectado con el mundo de las altcoins. Y cuando se lance el ETF de Ethereum, puede ser que veamos ese movimiento todavía mayor en las altcoins artificial, que tampoco sería el movimiento natural de una altcoin season, sino que sería artificialmente creado por los ETF. Podría ser perfectamente el catalizador que nos falta para que empiece la altcoin season, aunque sería, te vuelvo a repetir, una altcoin season con asteroides y no sería una altcoin season orgánica como en el pasado. Bien, y ahora te voy a explicar el motivo principal, según mi opinión, por el cual no han subido las altcoins, y por eso creo que el mercado, el altcoin season tal y como lo conocemos previamente, no va a volver a suceder. Es decir, vamos a tener otro tipo de altcoin season, para que me entiendas, ahora lo verás más claro, pero después de haber encontrado esta información, cada vez veo más claro que el tema de una altcoin season tan extrema como la que hemos visto en el pasado va a ser muy complicado. ¿Y por qué digo esto? Pues mira, hay un concepto que es la disolución, la dilución, pero bueno, vamos a llamar disolución de el capital. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay cada vez más tokens que se están creando en el mundo cripto, ¿no? Sin ir más lejos, el mes pasado, en mayo, se crearon, ojo al dato, se crearon más de, o alrededor de 1 millón de criptomonedas. Es decir, el equivalente a 2 veces el total de criptomonedas creadas en la red Ethereum desde el año 2015 hasta el año 2023. Y eso es lo que se ha creado únicamente el mes pasado de mayo. Por lo tanto, la disolución del capital, que esto es lo que te he explicado muchas veces con lo de Shiba, ¿no? Que iban lanzando tokens y lógicamente el capital que estaba invertido en Shiba pues se iba diluyendo en más y más y más. Entonces, esto es lo mismo pero exponencial. Entonces, estamos viendo cómo se están creando 1 millón de tokens el mes pasado, que se dice pronto, pero es algo muy bestia, o sea, son muchos tokens. Y claro, esos tokens, en cierto modo, están canibalizando dinero. Es decir, reciben dinero, se invierte en esos tokens, que luego eso va a costar mucho más que ese dinero vaya a las altcoins del top 100 y, por ende, que el bull run va a costar mucho más que llegue, ¿no? Es cierto que en el momento en el cual empiece la narrativa de la altcoin season, pues todas estas monedas que se han creado van a desaparecer y el capital fluirá hacia las altcoins. Entonces, ahí es donde está la clave. Van a haber, según mi opinión, micro bull runs por distintas narrativas o incluso por distintas monedas. Por ejemplo, dentro de un mes o cuando empiece la altcoin season, bull run de Cardano, sube Cardano, dura X tiempo, se acaba la etapa de Cardano, viene la etapa Hedera, bull run de Hedera, se acaba, luego periodo de calma o de traspaso de capital de las ganancias de Cardano, en caso de que suceda esto, a Bitcoin y a Ethereum. Luego, al cabo de un tiempo, bull run de Solana, por decirte otra, bull run de XRP, pero un bull run al uso, a lo bestia, como vimos en el pasado, cada vez lo veo más complicado por el hecho de toda la cantidad de tokens masiva que se está creando. Y eso también lo conectamos con el siguiente tema, el cual es ni más ni menos que
la liberación de tokens de los proyectos. Ya sabes que en los tokenomics siempre comentamos, cuando analizamos un proyecto nuevo o un proyecto en cuestión, analizamos los tokenomics y la liberación de tokens que va a tener ese proyecto, ¿no? Y ya te hemos comentado que a partir de 2025 abril, por ejemplo, Hedera pues va a liberar más tokens y eso hay que contabilizarlo porque va a diluir mucho el capital, ¿no? Con lo cual, juntamos la creación masiva de tokens, 1 millón el mes pasado, y juntamos esto con la liberación de tokens, pues eso es una fuerza de ventas brutal. Es decir, para que te hagas una idea, se está inyectando una fuerza de ventas equivalente a 200 millones de dólares diariamente en las altcoins por el tema de la liberación de tokens, para que te hagas una idea. Entonces, esos son 200 millones de dólares que cada día se están liberando en forma de tokens y por lo tanto hacen todavía más difícil esa altcoin season que estamos esperando, ¿no? Luego también hay que tener muy en cuenta este gráfico, porque si te fijas, en los dos anteriores bull run sucedieron el peak, es decir, el punto álgido sucedió 546 días después del halving. Es decir, que los ETF de Bitcoin han roto totalmente este patrón. Esto es una anomalía. Tenemos que entender el ETF de Bitcoin a nivel de gráfico como una anomalía en el precio. Y por lo tanto, ahora mismo, si seguimos este patrón, el punto álgido del bull run debería suceder alrededor de final de 2025. Es decir, nada que ver con lo que estábamos especulando de final de 2024, principio de 2025, ¿no? Se alargaría incluso un año más, teniendo en cuenta esto, ¿no? Pero con el tema de los ETFs se ha cambiado el juego y por eso puede pasar absolutamente cualquier cosa y no lo sabemos. Lo que sí que me preocupa en exceso es el tema de la creación de tokens. La disolución que está habiendo de capital me preocupa en exceso. Y también la fuerza de venta debido a la liberación de tokens. Esa fuerza de venta de 200 millones diarios, eso me preocupa bastante, qué duda cabe, ¿no? Por lo tanto, estos temas, estos datos son súper importantes, hay que tenerlos muy en cuenta y hay que analizarlo bien, porque puede ser que el bull run no sea como lo estamos esperando y que sea, pues al igual que en el mundo del marketing ahora mismo tienes que especializarte mucho. Por ejemplo, hay mucha competencia en un nicho, pues tienes que buscar un micro nicho, especializarte al máximo para atraer clientes más específicos, ¿no? Pues podemos compararlo con lo que está pasando ahora. Hay tantos tokens que se están creando que eso hace que tengamos que especializarnos muchísimo en un token en cuestión o en una narrativa en cuestión. Y en cuanto esa narrativa pete, si es que lo hace, o ese token pete, tener muy en cuenta que va a caer y esa narrativa va a pasar a otro token rápidamente. Entonces cambia mucho la estrategia y hay que estar muy atento, según mi opinión, a cuando llegue la narrativa del token en cuestión que estés invirtiendo para claramente sacar beneficio lo máximo posible, pero salirse antes de que caiga y que la narrativa vaya hacia otra dirección. Entonces, por eso te digo que mucho cuidado, porque esto se está poniendo cada vez más complicado, ¿no? Entonces ya el tema ese de holdear, pase lo que pase, cada vez le veo menos sentido y cada vez veo que es más difícil y hay que estar más atento a lo que vaya pasando. Así que bueno, espero que te haya servido este vídeo, súper importante según mi opinión, el vídeo más importante que hemos hecho hasta la fecha, sin ninguna duda, porque te puede prevenir a lo que está por venir en los próximos meses. Así que te agradecería que lo compartieras si te ha servido y que le des un me gusta si te ha gustado.
Y también déjame tu opinión, qué opinas en los comentarios sobre este tema, cuál es tu teoría y si pues le ves sentido o no le ves sentido, déjame saberlo en los comentarios.